el municipio de Moreno. Vamos a hablar con uno de los candidatos, en este caso de Fuerza Patria, actual concejal y va por la consecución de la reelección en su banca, Gastón Fraga, para charlar con nosotros unos minutos de estas realidades y cómo va la campaña y las propuestas y demás. Gastón, te saluda Pablo Vin en la cadena Cruce. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy Muy bien, buenos días para todos, para todas por ahí. muy bien, muy bien. Espero que no te haya agarrado la demora del Sarmiento. Qué cosa, ¿eh? El cotidiano que nos toca a los habitantes del conurbano bonaerense. Sí, fui usuario de Sarmiento toda mi carrera en la Facu. Estudié Derecho en la UBA y trabajé en un call center muchos años en Capital, así que tengo casi 10 años en Sarmiento, así que sé de lo que se trata. Totalmente. ¿Cómo está la campaña en Moreno? ¿Cómo son las propuestas de Fuerza Patria como oficialismo comunal, ¿no? Donde hay que, bueno, validar un rumbo que se viene sosteniendo frente a un entorno, un contexto nacional difícil. Bueno, la verdad que, como venimos diciéndole a los vecinos todos los días, hoy por hoy el municipio de Moreno se sostiene exclusivamente por la política pública y recaudatoria exclusiva que hace la intendenta Mariel Fernández con todos los aparatos y resortes estatales, porque estamos recibiendo 0 pesos de nación desde diciembre del 2023, con lo cual solamente el municipio y obviamente lo que aporta provincia es lo que nos queda para poder hacer frente a todas las demandas que tenemos en la cotidianidad de Moreno. Entonces, la verdad que lo que más necesitamos en este contexto es un apoyo contundente de nuestros vecinos y vecinas para que María, nuestra intendenta, siga teniendo las herramientas y los instrumentos legales para poder seguir gestionando un distrito tan complejo como el nuestro, que tiene cerca de 600.000 habitantes y cerca de 170 kilómetros cuadrados, digamos, ¿no? Es enorme, muy grande, muy diverso, muy heterogéneo y requiere muchos concejales, concejalas, así como senadores provinciales para seguir contando con herramientas legislativas para seguir gestionando. Eso por un lado, pero bueno, obviamente que ninguna campaña electoral en ningún lado puede pasar desapercibida la situación nacional. Como decía Perón, la verdadera política es la política internacional, y acá en Moreno lo que decimos, la verdadera política es la política nacional, porque en definitiva es lo que condiciona todas las decisiones y todas las situaciones. Y lo que vemos es un enorme rechazo a la figura de Javier Milei. Ayer, por ejemplo, estábamos en la localidad de Trujuy, una de las localidades más populosas de Moreno, que está lindante con San Miguel, hacia el norte sería del distrito de Moreno, Ujú. teniendo en cuenta Sarmiento, me gustó la referencia, hacia el norte de Sarmiento. Y lo primero que hacemos cuando llegamos, preguntábamos qué opinaba de la gestión de Milei, y como que el vecino se frenó y decía, pero ¿ustedes de quién vienen? Si son de Milei no les acepto nada. No, no, somos de Fuerza Patria. Bueno, y ahí comenzaba la charla. Entonces, estamos viendo un gran enojo, y en definitiva también, si bien esta es una elección en términos locales y provinciales, también creo yo que va a marcar claramente el descrédito y el enojo que tiene Milei, porque no deja de tener una consonancia en términos de política nacional también la elección de ahora. Así que es ese conjunto de cosas, un poco hablar del proyecto local y provincial, pero por supuesto también tener un termómetro de lo que está pasando con el gobierno de Milei y la política de nación, ¿no? Claramente. Gastón Fraga, candidato a concejal por Fuerza Patria en Moreno, cuarto en la lista del gobierno comunal que encabeza Mariel Fernández. Te quería preguntar por esto que recién contaste, por esta foto que recién nos diste, este termómetro de vecinos de Trujuy rechazando a Milei. ¿Esto venía siendo así o hay un punto de quiebre? ¿Notan en algún momento que, bueno, la gente en los barrios todavía tenía alguna expectativa, alguna esperanza y eso cambió, se quebró? ¿O eso venía siendo así en Moreno ya el rechazo a Milei permanente? Mira, vos sabés que Moreno es un distrito muy peronista. Siempre cuando escucho la autocrítica, mira, acá en Moreno la propuesta de Unión por la Patria sacó 60 puntos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente todos necesitamos autocrítica y es muy sano, pero en Moreno se hace mucha militancia territorial, tenemos una gestión muy buena, tenemos muchas organizaciones libres del pueblo, porque tenemos agrupaciones políticas, centros culturales, centros comunitarios, clubes de fútbol, iglesias, todos que trabajan de forma mancomunada en esa comunidad organizada que tanto nos gusta mencionar y esbozar, digamos, ¿no? O sea, ese es el contexto que tenemos. Entonces, nunca Milei tuvo un apoyo contundente en nuestro distrito. Pero, obviamente, cuando uno caminaba a los barrios, se hablaba con los vecinos, había lo que sí te puedo decir, una expectativa en el 2023 de que aquellos que no estaban de acuerdo con la gestión nacional podían llegar a tener un voto de confianza a Milei. Eso sí, lo escuchábamos.
Lo que sí te puedo decir como cambio sustancial es que, si bien no contaba con un fuerte apoyo, hoy lo que escucho es mucha bronca. Digamos, ¿no? Hoy escucho discursos de los vecinos recontra calientes con la figura de Milei. Obviamente que, por un lado, la población de jubilados y pensionados. Ayer justamente estábamos en un almuerzo en un centro de jubilados en la localidad de Álvarez también. Y el enojo es muy grande de ese sector social, tan laburante, que toda su vida aportó y que en su vejez no puede tener la dignidad que se merece. Obviamente que todo el sector que es trabajador, que no está teniendo aumentos salariales, que los sueldos no suben y que sí suben las tarifas, los costos de vida, etcétera. Y obviamente el sector que hoy es el trending topic, si se quiere en términos de redes sociales, son las personas con discapacidad, donde, bueno, yo estaba hablando con otro compañero, un histórico referente de la parte de discapacidad del distrito, y me decía, viste, hay que ser muy canalla para robarle a los a los discapacitados, ¿no? Entonces, como que hay ahí un segmento muy fuerte de estos distintos elementos que te decía recién, con no solamente desaprobación, sino con bronca, ¿no? Es una gente con mucha bronca con el gobierno de Milei, y eso podría determinar como termómetro. Si, insisto, ¿no? Como sintetizando, si bien nunca tuvo un fuerte apoyo Milei acá en Moreno, lo que sí escucha es mucha bronca contra su figura, ¿no? Yendo a la gestión local en Moreno, de la intendenta Mariel Fernández, a la que vos, Gastón, representás y defendés en el Consejo y lo querés seguir haciendo a partir de la elección del próximo 7 de septiembre. ¿Qué objetivos se lograron y qué falta, ¿no? ¿Qué se le propone al vecino? No sé, pienso en la gestión de Mariel, le tocó una muy difícil, ¿no? Primera gestión con una pandemia en el medio, segunda gestión con una pandemia no sanitaria, sino económica y de trabajo con el gobierno nacional. Me imagino que muchos objetivos se tuvieron que posponer, se tuvieron que reformular. Mira, uno de los primeros grandes desafíos de Mariel al asumir fue cambiar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos. Lo lleva adelante hacía muchos años una empresa privada muy deficitaria que cobraba muy caro y hacía un servicio pésimo. Eso es lo primero que cambia a Mariel como de carácter estructural, lo que generó no solamente menos costo corriente al gobierno local, sino una mejora sustancial en el servicio. Hace poco una encuesta que hicieron desde el área de ambiente, que ahí hay un equipo de trabajo muy interesante, muy valioso, marcaba que más del 95% de los morenenses, más del 95% de los morenenses veía un muy buen servicio de recolección de residuos, y esto también impactó en la reducción de los basurales a cielo abierto, porque obviamente que cuando hay mal servicio, el vecino termina recurriendo a otras metodologías, y esto genera que se generen grandes basurales. Eso también se pudo erradicar. Con esa desaficción, esa falta de asfixia que no tuvimos, digamos, oxigenación, lo que terminó generando fue que pudiésemos comprar 2 plantas asfalteras locales, que lo que permite hacer asfalto, y eso le generó que Mariel haya hecho más de 3.500 obras en términos de asfalto en todo el distrito. Entonces esos fueron 2 cambios muy importantes: cambiar el sistema de recolección de residuos y poder asfaltar la gran mayoría de los barrios en Moreno. Entonces creo que el gran desafío es volver a tener un cambio estructural en lo que refiere a la segunda gestión de Mariel, y ahí lo que nos ha propuesto ella en varias discusiones es la discusión del transporte público de pasajeros. Nosotros en Moreno tenemos una sola empresa que presta ese servicio, que es una empresa que, bueno, no es que estamos en contra de la empresa, sino que realmente no tiene la capacidad operativa de poder brindarle el servicio a todos los morenenses. Entonces, en esa discusión, que va a ser del pliego de transporte, que se va a discutir en el 2026, queremos una fuerte cantidad de concejales que apoyen a la gestión. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es abrir ese pliego para que vengan más empresas y podamos de esa manera cubrir todos los barrios, que, como te decía antes, tenemos más de 200 barrios, cerca de 170 kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes. Por lo tanto, necesitamos ampliar la cantidad de empresas para poder brindar un servicio de calidad, y esa es la gran discusión que tenemos para lo que se viene, ¿no? Sí, totalmente. Moreno, un país, decimos siempre por la extensión del distrito, por la población, por la composición socioeconómica también. Gastón Fraga, candidato a concejal de Fuerza Patria, candidato a la reelección para continuar en la banca a partir de la próxima legislatura. Te pregunto por lo nacional en lo comunal, en lo territorial. Nos contaste charlas con vecinos de Trujuy y demás. ¿Está claro eso? ¿Se deslindan las responsabilidades? Digo, cuando te cierra un comercio en Moreno y se queda una familia quizás con su proyecto de toda la vida perdido,
y viene la bronca. ¿Se visibiliza que eso está pasando por X responsabilidad nacional, provincial, municipal? ¿Eso se puede dirimir en la charla con los vecinos? Recontra se puede dirimir. El vecino es muy consciente de que la cuestión económica es nacional, siempre, ¿eh? Sea el contexto el que sea, y entiende perfectamente que las acciones más de lo cotidiano responden a la responsabilidad del intendente, ¿no? Intendente, intendenta. Eso está muy bien diferenciado y todo el costo político que se lleva la situación económica lo termina receptando Milei. Eso lo veo con mucha claridad, no ahora, sino de siempre. Pero bueno, lo que sí es difícil y que para eso es indispensable la charla cotidiana con el vecino es que cada vez se hace más difícil, cada vez se hace más difícil poder cumplir con las tareas que tiene encomendada el municipio ante la falta de recursos. Hoy Mariel daba temprano una nota en Futurock y me comentaba esto justamente, ¿no? Que, por ejemplo, hemos dejado de percibir la tasa que se paga junto con la tasa de Edenor a las compañías de energía eléctrica. Ahí nosotros cobramos una tasa y por decisión del gobierno nacional se eliminó la percepción de esa tasa a través de Edenor. Si bien ganamos nosotros un amparo que nos permite volver a cobrar ese tributo, no lo está pagando la empresa. Entonces, eso nos implica a nosotros una falta de dinero enorme que nos permite hacer un montón de obras. Entonces, nos bajan las tasas que ya venimos cobrando. La economía está complicada, con lo cual, como bien vos decís, hay comercios que terminan cerrando y que no tributan. Al vecino se le complica pagar las tasas, obviamente, y Nación no nos manda un peso. Bueno, obviamente que va a ser cada vez más difícil poder cumplir con esas tareas y acciones que el vecino sabe que tenemos que hacer nosotros. Pero bueno, yo ahí confío fuertemente en que los que hacemos política en los municipios tenemos una inminencia todo el tiempo con los vecinos, ¿viste? Yo a veces escucho a dirigentes que dicen, no, hay que bajar al territorio. Nosotros no sabemos que bajar al territorio Claro. porque estamos todo el día en la calle. No, Ujú. no, no, no hay otra forma de hacer esto que no sea estar constantemente visitando a nuestra gente, ¿no? Entonces, de esa charla permanente creo que vamos generando la conciencia y la aclaración de que si nosotros durante tanto tiempo pudimos hacer un montón de cosas, fue porque obviamente teníamos, no la dádiva de Nación, no es que era caritativo lo que hacía Nación. Nación está obligado a pagarle al municipio y a bajarle los recursos. ¿Por qué? Porque como bien lo marca Mariel siempre, cada morenense cada vez que compra algo pone un 21% de IVA que tiene que ser devuelto en obras, en servicios, etcétera, ¿no? Cada vez que un morenense cobra un cheque y paga un impuesto al cheque, eso tiene que volver en obras. Cada vez que un vecino paga impuesto a la ganancia, cada vez o menos, lamentablemente. En otros gobiernos peronistas se pagaba mucho más impuesto a la ganancia, pero hoy se redujo. Pero aún así algunos lo siguen pagando. Eso no termina volviendo a los morenenses. Entonces, así como el Estado Nacional tiene que garantizar los derechos a sus ciudadanos, todos, salud, educación, trabajo, seguridad, bueno, también tiene que contraprestar con recursos para poder hacer frente a esas demandas, ¿no? Entonces, creo que esa obligación que está siendo incumplida por el Estado Nacional requiere una charla así un poco más permanente para que realmente se vea que la falta de recursos está correspondiendo a las decisiones de Milei, que además digo, claramente está cayendo su discurso, ¿no? Porque él dijo que no iba a aumentar impuestos, aumentó impuestos a todos menos a los ricos, y los laburantes son los que están pagando más impuestos. Él dijo que ningún funcionario iba a robar, y bueno, todos los días salta y explota un nuevo escándalo de corrupción. Los que están pagando el mega endeudamiento que estamos teniendo son los sectores populares. Bueno, en definitiva, están haciendo un caldo de cultivo que permite que nuestro discurso sea mucho más tomado en cuenta y genera esa conciencia colectiva, ¿no? Bien, Gastón Fraga, candidato a concejal de Fuerza Patria en Moreno. La lista la encabeza Marcela Díaz. Gastón está en el puesto número 4. Te dejamos continuar con la jornada. Le decimos esto a todos los candidatos de todas las fuerzas que quieren aparecer por aquí. A partir de una primera charla, después nos ponemos molestos y vamos a estar preguntando qué pasa en la campaña, qué pasa en los barrios, qué pasa el mismo día de la elección también. Así que valoramos mucho el tiempo. Y bueno, utilizar los medios de comunicación. Este es un espacio de comunicación y cultura formado por radios comunitarias de los barrios y radios universitarias de las universidades nacionales que cubre todo el conurbano. Así que nos resulta muy interesante y muy valioso poder charlar. Así que Gastón, te vamos a volver a molestar. Me encanta que me molesten todas las veces que quieran. Defiendo, banco fuertemente a los medios comunitarios. Cumplen con un rol social fundamental para que nosotros podamos contar lo que hacemos y también nuestras instituciones, porque todos los concejales de la lista de Mariel
además de nuestra función institucional, tenemos instituciones, bibliotecas, clubes, centros culturales, y que nuestra gente pueda contar lo que hace es fundamental. Por eso fue tan importante la ley de medios, que tenemos que seguir militándola tan fuertemente, que le permitió un montón de licencias a un montón de medios para poder comunicar. Así que disposición total para usarme como fuente de información y contar un poco cómo viene la cosa. Bueno, a luchar, que es lo que nos toca, ¿no? Un abrazo, Gastón, muchas gracias de Otro para vuelta. ustedes, cuídense. Allí pasó el candidato a concejal de Fuerza Patria en Moreno. Antes anduvimos por La Matanza, donde viene Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, candidato seccional de la tercera para el Congreso bonaerense. Ahora nos fuimos a Moreno con Fuerza Patria y la candidatura de Gastón Fraga, en la lista que encabeza Marcela Díaz, que representa a la intendenta Mariel Fernández. Y en un rato vamos a seguir recorriendo todas las regiones del conurbano bonaerense en este año impar en La Patria y las Moscas desde En Tránsito por Cruce.